5 gobernadores han estado a cargo del país en los últimos 18 años. De esas administraciones, 3 han sido populares y 2 han sido nuevo progresistas, incluyendo el actual mandatario Ricardo Rosselló. Y precisamente, Walter, vamos a conversar ahora con un exgobernador del Partido Nuevo Progresista. Hablamos de Luis Fortuño, a quienes Joanny Isabel González del Nuevo Día y Carlos Otero del Vocero entrevistaron previamente vía Skype desde Washington. Vamos a ver esa entrevista. Buenas, gobernador Fortuño, nos acompaña desde la capital federal. Saludos, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Y queríamos comenzar recordando que hace 2 años se reportó que usted recomendó al Congreso algunos candidatos para que pertenecieran a la Junta Federal de Supervisión Fiscal. ¿Cuál es su evaluación del trabajo realizado por la Junta a esta parte y cómo ve el trabajo del gobernador Ricardo Rosselló en este proceso? Sí, lo primero es que, para aclarar, no fue que yo recomendé, sino que me preguntaron algunos miembros del Congreso sobre algunos nombres que estaban surgiendo. Y yo pues contesté a las preguntas que me hicieron. Yo no estaba voluntariamente yendo allí. De hecho, yo preferiría que no hubiera habido necesidad de que hubiera habido una junta, para ser bien franco. En cuanto a la labor del gobernador, yo no puedo imaginarme la situación que el gobernador ha tenido que enfrentar, por un lado, con una crisis fiscal como la que Puerto Rico jamás había vivido, y por otro lado, luego de los huracanes Irma y María, la crisis real que ha vivido todo el mundo en Puerto Rico. ¿Han surgido diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno? ¿Qué soluciones específicas usted entiende que se deben considerar y dónde se visualiza en este proceso usted aportando? ¿Cómo no? Lo primero es energía. Yo entiendo que el tema de energía es clave. La Autoridad de Energía Eléctrica ha sido un lastre sobre Puerto Rico, igual que lo era la Telefónica hace años atrás. Segundo, creo que es necesario simplificar todos los procesos de permiso en Puerto Rico. Todavía es sumamente complejo. Tomamos demasiado tiempo y está sujeto a decisiones muchas veces arbitrarias de funcionarios del gobierno que no responden a nadie muchas veces. Tercero, creo que es cierto que hacen falta cambios en las reglas laborales. No necesariamente son unas u otras. Estoy diciendo que hace falta repensarlo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo lo está haciendo. Y si pretendemos competir con el resto del mundo, esos cambios también son necesarios. A su administración se le critica por haber emitido sobre 16.000 millones de dólares en deuda. ¿Cuál entiende que fue su responsabilidad en cuanto a la situación financiera del gobierno y qué usted hubiera hecho distinto durante su mandato? Sí, lo primero es que esa información sabes que no es cierta. Las casas evaluadoras de crédito dicen todo lo contrario. No es deuda nueva, era reempaquetar deuda que se había tomado prestado de distintas maneras y que no había un mecanismo de repago. Y las casas evaluadoras de crédito, Standard & Poor's y Moody's, reconocieron que eso es lo que estábamos haciendo y nos mejoraron el crédito. De hecho, si quieren les envío por email el informe que se presentó sobre todo esto, luego de que las casas evaluadoras de crédito habían aumentado el crédito de Puerto Rico, juramentado por todos los miembros de la Junta, no la actual, el JEREF, recuerdan el JEREF, el 30 de marzo del 2011 a la legislatura y al gobernador, y ahí van a ver la información correcta. Pero mira, eso no es lo importante es cómo salimos de esta. Porque podemos dedicarnos a discutir lo pasado, aunque la evidencia sea contraria a ello, es cómo salimos de esta. Porque vemos muchos puertorriqueños que queremos hacer el resto de nuestra vida en la isla. ¿Cómo logramos que nuestros hijos quieran hacer su vida en Puerto Rico? Agradecemos al exgobernador Luis Fortuño, quien estuvo con nosotros desde Washington, y ahora estamos acá con Aníbal Acevedo Vila. ¿Cómo está? Saludos a ustedes, saludos al público televidente. Bueno, usted ha sido el único gobernador que tuvo que cerrar el gobierno, marchó por las calles del Viejo San Juan a raíz de la crisis presupuestaria y ahora lleva una campaña diciendo que la Junta fue un error y que se debe retar a la Junta. Si ese es el caso, ¿no se arriesga promesa y lo que significa para la renegociación de la deuda? Mira, el costo de haber aceptado esa Junta, el país lo está viviendo en este momento. Es un costo desde el punto de vista de la toma de decisiones unilaterales por esa Junta y probablemente
mañana van a aprobar el presupuesto que les dé la gana, sin ninguna consideraciones en términos de lo que le interesa al país, y está el costo desde el punto de vista de la dignidad de un pueblo, una junta que no tiene ninguna validez política democrática. Cuando yo fui a oponerme a la aprobación de promesa junto con el exgobernador Hernández Colón, recuerdo en las visitas que hicimos una reunión con Antonio Weiss, que era el ayudante del secretario del Tesoro y que fue el que monitoreó todo el proceso de promesa. Y Hernández Colón, porque no fui yo, nunca se me olvida esa frase, le dijo al señor Antonio Weiss: esto va a hacer a Puerto Rico ingobernable, porque no hay forma que usted pueda armonizar un gobierno electo por el pueblo, el que sea, y una junta no electa con esos poderes. ¿Que hay riesgo? Hay riesgo en toda decisión, pero tú entregar la capacidad democrática del pueblo de Puerto Rico a cambio de una posibilidad de reestructurar la deuda. Primero que nada, una cosa no tenía que estar atada a la otra. No hay nada que hubiera impedido que se le diera a Puerto Rico un mecanismo de reestructuración que no viniese acompañado de una junta como esa. Yo lo he dicho en el pasado, si el gobierno de los Estados Unidos hubiera hecho una aportación económica, de decir, como lo ha hecho con México, como lo ha hecho con otros países del mundo, como lo hizo con la ciudad de Nueva York, que le garantizó los bonos, si hubiera dicho, mira, yo sí voy a hacer una aportación a resolver el problema de la deuda, pues probablemente ahí correspondía que ellos dijeran, si yo voy a hacer una aportación, yo quiero tener cierto control. Pero el gobierno de Estados Unidos no ha aportado un centavo a resolver el problema de la deuda. Bajo su administración se creó COFINA y amasa una deuda significativa también. ¿Se siente usted responsable por la crisis que experimentamos hoy en día? ¿Asume alguna responsabilidad en esa crisis? Mira, yo asumo la que corresponda, pero COFINA, me alegra que traiga. COFINA se crea, la ley de COFINA dice claramente, la que se aprueba bajo mi administración, que solo se puede usar para deuda vieja el 30 de junio del 2006, yo juré en el 2005. Fue deuda acumulada que no tenía fuente de pago, donde se aprobaba en la legislatura o por el Banco de Fomento o por las corporaciones públicas, y Alfredo Salazar viene ante mí y me dice, gobernador, si no se empieza a pagar esa deuda vieja, el Banco de Fomento va a colapsar. Cuando yo salgo de la fortaleza, COFINA tiene una deuda de alrededor de 5.3 billones de dólares, de lo cual nada se usó por mi gobierno. Todo se usó para pagar deuda vieja, y así lo dice la ley y los prospectos. Es el gobernador Luis Fortuño que cuando llega, esto poca gente lo sabe, en la famosa Ley 7, que todo el mundo la recuerda por los despidos, en la Ley 7 enmiendan la ley de COFINA para hacer tres cosas. Número uno, aumentan la aportación del IBU que iba a COFINA. Eso tuvo el efecto de ficticiamente aumentarle la capacidad de coger prestado a COFINA, y en segundo lugar, aumentó el déficit del gobierno central porque le quitó dinero al gobierno central. Y entonces enmiendan la ley de COFINA para decir que se puede coger prestado para gastos operacionales. Y tercero, en esa propia ley 7, desde ya autorizan a Luis Fortuño a coger prestado para cuadrar todos sus presupuestos. Yo dejé COFINA en 5.3 billones de dólares. Luis Fortuño lo dejó en 16.000 millones de dólares. Y esa, en gran medida, es la parte de la crisis. Al escucharle, es inevitable encontrar que existe un impasse entre rojos y azules. Para poder salir de esta crisis, ¿no es momento de una tregua política? Yo no tengo la más mínima duda que sí. Yo creo que lo que pasa es que la tregua política ahora es triangular. Cuando el gobernador Ricardo Rosselló me llamó para el Frente por Puerto Rico, yo creo que fui el exgobernador que a más viajes fue con él. Yo hice 4 viajes a Washington, 2 por mi cuenta, 2 con él. En los viajes que hice por mi cuenta, me aseguré de mantener informado a la comisionada residente y al propio gobernador de todas las gestiones que estaba haciendo en defensa de Puerto Rico. Y si el gobernador me llama mañana, con mucho gusto lo hago. Lo que digo es que ahora, donde está el verdadero tranque y la verdadera fricción, es entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que si el gobernador quiere enfrentar con seriedad a la Junta de Control Fiscal, lo tiene que hacer con lo que tú dices, llamándonos a todos los demás. Claro, en esta misma semana el gobernador acaba de hacer una cosa que hace muy difícil trabajar los consensos. O sea, hay que ir a Washington a dar estas peleas por Puerto Rico, y el gobernador y la comisionada residente acaban de presentar un proyecto de estadidad basado en un plebiscito que nadie en Puerto Rico respetó, ni en Washington. Eso, de parte del gobernador y de la comisionada residente, hace muy difícil generar un frente común en Puerto Rico. Además, cuando tú vas a Washington, tú tienes que escoger qué peleas tú vas a dar. ¿Qué peleas tú vas a dar? Y si vas a estar peleando por la estadidad,
debilitas la pelea frente a la Junta de Control para defender los intereses de Puerto Rico. Gobernador, agradecemos su participación. Continuamos con este programa especial con Selimar y Walter. Bueno, y recuerden ver en las ediciones impresas de los periódicos del Nuevo Día y del Vocero mañana más sobre toda esta discusión de la ley promesa. Pero en torno a esto de promesa, una figura clave se convirtió en medio de todo este pulseo en protagonista del tema de Puerto Rico en Washington. Nos referimos a Rob Bishop, el congresista, quien fue y sigue siendo clave en este tema. Rafael Lenín López nos explica quién es él. Cuando la Casa Blanca envió al Congreso el proyecto de ley promesa después que el gobernador García Padilla declarara la deuda pública de Puerto Rico impagable, la discusión se trasladó al Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, uno de los 21 comités congresionales permanentes. Este es el que se encarga de los terrenos federales, temas de energía, los nativos americanos y los territorios, siendo esta última clasificación la que aplica a Puerto Rico. Al frente de ese comité está Rob Bishop, un republicano que fue 28 años maestro de historia y director escolar en Utah. Allí fue por 16 años legislador estatal y este es su 8º término en el Congreso de Washington. Representa el primer distrito de Utah, estado con una población de poco más de 3 millones de habitantes. Representa el norte del estado, una de las zonas más pobladas, pues es cerca de la capital, Salt Lake City. Para el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, a Puerto Rico le tocó un congresista ajeno a nuestra realidad. Bishop estaba acostumbrado a bregar con las pequeñas colonias de Estados Unidos en el Pacífico, en su comité de recursos naturales y asuntos del interior. No estaba acostumbrado a bregar con un Puerto Rico que es políticamente mucho más complejo. Bishop realizó varias audiencias en la Cámara sobre la ley promesa. Fue Bishop el arquitecto de la ley, pieza que el último día del año fiscal de Puerto Rico en el 2016 Obama firmó. Luego le tocó a Casa Blanca designar a la Junta, proceso en el que también participó Bishop. Bishop no se ha alejado del proceso, pues ahora mantiene un rol fiscalizador. En marzo le envió una carta dura a la Junta expresando insatisfacción con la labor que estaban realizando. Para el profesor de política en Washington y ex candidato a comisionado residente Rafael Cox, Bishop ha puesto en relieve la situación colonial. Bishop es la persona que le está poniendo presión a la Junta de Control Fiscal para acelerar el proceso de negociación con los acreedores y se ha convertido en lo que en una época fue Don Young, lo que en una época fue Henry Jackson, lo que en una época fue Foraker o Jones, que es la persona que en el Congreso se le ve como el que atiende los temas de Puerto Rico. Bishop ha venido a Puerto Rico en varias ocasiones a visitas oficiales y a recaudar fondos. En la última visita, el gobernador no lo recibió por discrepancias obvias. Aquí en el Capitolio le preguntamos si estaba dispuesto a enmendar promesa para darle más poderes a la Junta. Contestó que sí. Si todo el mundo está peleando sobre cuál es la responsabilidad legal, es posible que la Cámara, el Congreso, tenga que hacer eso más claro. Bishop, a sus 66 años, está corriendo para su último término en el Congreso. Se le menciona como posible líder en ese periodo si los republicanos mantienen control y se le menciona como potencial aspirante a la gobernación de Utah en el 2020. A lo largo de todas las administraciones del país, el pueblo ha reclamado que se le hable con la verdad. Bueno, y nos corresponde ahora presentar las opiniones de nuestros analistas políticos. Está conmigo Jay Fonseca de Telemundo, Anabel Torres Colbert de Guapa y Ferdinand Pérez de Univisión Puerto Rico. Vamos a hablar de transparencia, que es lo que tanta falta hace para que las personas realmente puedan comprender cuál es el proceso que se está llevando a cabo. ¿Tenemos transparencia, Jay, en este proceso? Yo voy a dejar el espacio a Anabel para que ella nos hable de transparencia, porque yo quisiera que ella nos dijera, primero por ser la mujer y además de eso, porque lo hemos debatido 200.000 veces y quizás puedes dar todo lo que puedes decir. Yo no sé, es que no la veo la transparencia, es tan transparente que no la veo. Ay. Mira, yo creo que sin duda estamos viviendo en unos momentos donde el pueblo necesita estar informado. Y no solamente informado, yo creo que estamos en unos procesos con el gobierno federal, unos fondos que se van a recibir, una junta que está ahora en un asunto, ¿verdad?, de enfrentamiento con el gobierno. Y precisamente hace falta no solamente información, sino porque lo que se avecina viene en momentos difíciles. Y llegó el momento
que Puerto Rico necesita tomar decisiones. Yo creo que aquí todavía la perspectiva es que no se ha tocado fondo. Yo creo que aquí todavía la gente entiende que más o menos viene un dinero por aquí, eventualmente se llega a un acuerdo y más o menos la cosa va a seguir como está. Y la realidad es que no. Aquí todo el mundo va a recibir un cantazo, aquí todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad, no solamente de los gobernantes, porque el pueblo también tiene que entender que aun cuando no estaban gobernando, mucha de la deuda y también se cogió para mantener unas estructuras que simplemente no eran ¿verdad? Mantenibles en el tiempo. Y pues llegó el momento que hay que decidir, y eso yo creo que tanto la Junta como el gobierno, porque lo peor en la vida es la incertidumbre. Y en este tirijala lo que se sabe es que no sabemos qué viene en el futuro. Y por lo tanto, aquí hay que ya saber para dónde vamos. Mira, yo creo que aquí hay varios abogados aquí. Primero que todo, el proceso de quiebra se supone que sea transparente, porque para eso tú pides la quiebra. Tú pides la quiebra para poder enseñar tus libros y decir, mira, estoy pelado de verdad, chico, dame un break, vamos a bregar. Para eso es la quiebra. No hay estados financieros auditados. No hay como Commonwealth Report. No hay Commonwealth Report todavía el día de hoy. Los estados financieros hay que demandar para que nos los den. No nos dan ni las muertes de María, ni los muertos sabemos nosotros aquí. Transparencia. O sea, aquí, pero no hace falta ver un estado para saber que estamos quebrados. Está bien, pero perdóname, pero es que hace falta entregar los estados financieros al tribunal porque pues eso es. O sea, tú pediste la protección de la ley de quiebras porque precisamente querías ir con las manos limpias y decirle a los bonistas, mira, bonistas, de verdad yo no te puedo pagar, no es que no me da la gana de pagarte, es que no puedo. Entonces no hay Commonwealth Report, no hay estados financieros auditados, no hay planes fiscales disponibles a menos que los llevemos al tribunal, no hay publicaciones claras de los presupuestos hasta el último día y a última hora con trucos y traqueteos, no hay reducciones de gastos y servicios. ¿Cuáles son los servicios esenciales? O sea, aquí todavía se sigue donando a iglesias, aquí todavía se sigue haciendo un montón de gastos irresponsables como la Comisión Estatal de Elecciones, aquí hay un montón de edificios privados rentados, cuando hay un montón de edificios públicos vaciándose, hay compras de cosas y contratos que tú sabes, que todo el mundo sabe que son de los panas, de los cuates. Pero o sea, Jay, entonces, y yo creo que lo siguiente, perdóname. Yo te voy a decirte algo, Walter. Aquí la jueza Taylor Swain, nosotros todavía al día de hoy no hemos entendido que una jueza puede mañana decir apagar la deuda, que no estamos pagando. O sea, mañana la jueza puede decir, ¿sabes qué, Puerto Rico? Ustedes son un charlatanes, pónganse a pagar la deuda. Ferdinand, es deliberado, se está sacrificando la transparencia de parte y parte en este proceso, se omite información deliberadamente para de alguna manera falsear esa realidad. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro todo ese proceso, como cada una de las partes está buscando la forma de prevalecer en el camino y no dan la famosa transparencia que todos estábamos esperando. O sea, ¿incluyendo la Junta? Claro, lo más importante aquí era, lo que todos esperábamos aquí que iba a ocurrir era que la Junta por primera vez iba a provocar que se abrieran los libros, que es un proceso de transparencia bien claro, todo el mundo realmente pudiera ver dónde estamos parados en términos financieros en Puerto Rico. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de aclarar las dudas, pero yo creo que nadie ha podido aclarar las dudas. De hecho, en el Capitolio todos los días hay versiones encontradas entre ellos mismos. El gobierno va con una versión, al rato va los miembros de la Junta a cuantificar con otra versión, van los jefes de agencia después y dicen, no, es que con el presupuesto que me están dando yo no puedo. ¿Nadie quiere ceder? O sea, nadie quiere ceder. O sea, la verdad que esa es una de las grandes decepciones de todo este proceso, porque uno esperaba que cuando se constituyera la Junta, bueno, pues entonces pues se acabó toda esta oscuridad dentro de la búsqueda de información, pero sigue igual. No, y sin no transparencia, no hay presupuesto balanceado. La Junta lleva 2 años y todavía tampoco ha tomado determinaciones claras, que yo creo que es parte de la incertidumbre, no solo del gobierno, sino también de la Junta. Y yo creo que esa es la realidad que ya hay que enfrentar y hay que decidir, porque si no vamos a seguir en el debate, y la realidad es que no se empiezan con los presupuestos balanceados para que eventualmente la Junta se pueda ir, y respectivo de todas las posiciones que hay, de que no nos guste que esté, pero está. O sea, que tenemos que bregar con ella. Realmente alguien puede de verdad aquí certificar que mañana se va a tener un presupuesto balanceado, o el día 30, vamos a tener un presupuesto balanceado de verdad. O sea, yo sigo pensando que nosotros estamos aquí hablando entre todos nosotros y está chévere y eso, pero aquí hay una jueza que si nosotros no demostramos seriedad y transparencia, el proceso de quiebras tiene, igual tú eres abogado, Anabel también, todo el que estudia derecho de quiebra sabe que lo primero que cuando tú vas a decirle tribunal, dame un break, por favor, de buena fe. Tú tienes que ir diciendo de buena fe, mira, esta es mi realidad. Y yo de verdad estoy cortando los gastos que no son servicios esenciales. Y yo de verdad no tengo un relajo aquí en contratos. Y yo de verdad no tengo a 92 contratados en el Senado. Ahí Rivera Chat tiene para coordinadores intergubernamentales. A Rolando Crespo. Bueno, todos los derrotados están trabajando en el Senado, Santini, etcétera. Si la jueza lee los periódicos de Puerto Rico, dice, a pagar. Ustedes no son gente seria. Y ese es el temor que yo trato, y estoy seguro que ustedes también, que tratamos de hacerle ver al país. Esto no es relajo. O sea, Raymond Arrieta es mi amigo y mi hermano y lo quiero mucho y siempre dice, Puerto Rico tiene que reír. Y digo, hay momentos para reír, pero esto es para cogerlo en serio.
Esto es para cogerlo en serio. Y yo veo que todavía estamos en un país quizás que está pensando un poco ¿sabes qué? El día que esto se ponga muy feo, yo me voy y ya resolví mi problema y se acabó. Precisamente con ese punto, el otro día escuchamos que el gobernador le decía al presidente del Senado, hay que tomar decisiones maduras. El país necesita madurar. Sus instituciones necesitan madurar. Y me parece que ese es lo fundamental. La discusión es para largo rato. Gracias a los tres por estar con nosotros en la noche de hoy. Felicito por el trabajo. Gracias a todos y gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Durante la pasada hora hemos repasado lo que hay detrás de la promesa. Agradecemos que nos acompañaran y los comentarios que nos han hecho a través de las principales redes sociales. También le damos las gracias a los analistas y también a los colegas que participaron de este junte. Medios por Puerto Rico, una sola voz. Les dejamos con un mensaje invitando a todos a reflexionar sobre la agobiante crisis económica del país, invitando a todos a trabajar por el bien colectivo. Buenas noches. La crisis fiscal que encara Puerto Rico, la falta de transparencia y la ausencia de consenso han creado una incertidumbre que mantiene rehén a nuestra isla y a nuestra gente, con una deuda que sobrepasa los 70,000 millones de dólares y una ola migratoria que no se detiene. El tiempo sigue pasando y lamentablemente seguimos postergando las decisiones necesarias para encauzar la recuperación. Necesitamos trabajar juntos para encaminar las soluciones que propicien el que Puerto Rico pueda salir del hoyo y recobrar su brillo. Soluciones fiscales que vayan de la mano de un plan estratégico y asertivo de desarrollo económico. Ha llegado la hora de dejar atrás las diferencias, reconocer que tenemos que trabajar por el bien colectivo y echar nuestra isla hacia adelante. Medios por Puerto Rico seguirá unido en una sola voz exigiendo transparencia de nuestros líderes. Fiscalizando sus labores para que sigan trabajando de manera responsable. Ofreciendo nuestras plataformas para la búsqueda de alternativas que nos ayuden a salir de la crisis. Reportando las historias que hay que contar para evitar repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. Todos los medios de Puerto Rico nos hemos unido con un solo propósito. Por el bien de Puerto Rico, esperamos y necesitamos lo mismo de nuestros líderes y gobernantes.